Sin más que decir, les invito a buscar por favor en sus Biblias. Vamos a mirar el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 13. Vamos a considerar juntos hoy el octavo tema en esta serie, los unos a los otros. Mi responsabilidad en la iglesia local. Déjame decirte algo, que estos son mandatos del Señor para ser practicados en nuestras vidas. Un creyente de valores, un creyente de convicciones bíblicas y de amor genuino al Señor, responderá en obediencia a estas enseñanzas. Y en el día de hoy vamos a considerar el tema servíos los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 13, lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bendito Padre Celestial, hemos abierto en esta hora tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Sabemos que hay personas que hoy nos están viendo, nos están oyendo, y tu pueblo acá reunido presente. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en la comprensión de estas verdades, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando miramos el libro de Gálatas, allá en el capítulo 5, versículo 13, no podemos dejar de ver el contexto del libro de Gálatas. Observa conmigo, tengo una leyenda para ustedes. Pablo, en esta carta a los Gálatas, está corrigiendo a aquellos que estaban volviendo lamentablemente atrás a la esclavitud de la ley o del judaísmo. Pablo tiene que decirles, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais ahora a terminar en la carne. Pablo está corrigiendo a aquella que lamentablemente estaban volviendo a la esclavitud del judaísmo. Podemos decir que el tema principal de la carta, de esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Galacia, es la libertad que tenemos en Cristo. En Gálatas capítulo 5, verso 1, la Escritura dice, estad, y este es un mandato, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y mira lo que agrega el apóstol Pablo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque querían volver atrás a sus rituales. Es interesante. Pablo les está enseñando a ellos. Antes eran prisioneros y estaban bajo el pecado. Es lo que nos enseña el capítulo 3, versículo 22 de esta carta. Antes, usted y yo, todos estábamos esclavizados bajo el pecado. Y en cierta forma, la ley no había liberado a los hombres, sino que por el contrario, la ley, el decálogo, los 10 mandamientos demostraba una cosa: culpable, 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 culpable. Es por eso que, escúchame bien, para que haya salvación en la vida de una persona, debe haber arrepentimiento, debe haber reconocimiento que hemos violado la ley de Dios. Hoy hemos diluido el mensaje. Sencillamente muchos evangelistas dicen, hay alguien que quiere recibir el amor de Dios, levante su mano, reciba el amor de Dios y ya es salvo. Pero no hay conciencia de pecado. Y Pablo dice que la ley fue establecida para demostrar nuestra culpabilidad. De hecho, la ley fue el medio de Dios para llevarnos ¿a dónde? A Cristo Jesús. En el capítulo 3, verso 24, Pablo dice lo siguiente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Llevarnos al reconocimiento. Jesús lo enseñó así. No puedes ser salvo si no te declaras en bancarrota espiritual. Hace años atrás, cuando los predicadores predicaban, Jonathan Edwards predicó un sermón tan poderoso que la gente, después de oír ese mensaje, no quería levantarse de las bancas y se afirmaron a las bancas temiendo que en cualquier momento se abría la tierra y el infierno los tragaba. Pecadores en las manos de un Dios santo fue su sermón. Es por eso que la ley nos lleva a decir, no puedo hacer absolutamente nada para ser
salvo. Pero Cristo cumplió la ley por nosotros. A modo de introducción, solamente quiero que veas conmigo en Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Tengo el texto para ustedes para que lo puedan mirar. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Me encanta. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por lo tanto, debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mire conmigo, siguiente slide ahí atrás. Somos libres, no para hacer lo que nosotros queramos. Somos libres de la esclavitud de los deseos carnales. Somos libres no para satisfacer nuestros deseos carnales, sino para servir ¿a quién? A Dios, sirviendo ¿a quién? A los demás. Escúchame bien, todo creyente ha de ser un siervo de Dios. Hombre y mujer, todo creyente ha de ser un siervo de Dios. Y permíteme mostrarte dos claves que nos ayudan a cumplir este mandato del Señor en nuestras vidas. Recuerda, todo creyente ha de ser un siervo del Señor, y si usted no lo está haciendo, usted tiene un problema con Dios. Dos claves que nos ayudan a cumplir este mandato del Señor en nuestras vidas. La primera clave, ¿cuál es? La razón de nuestro servicio. ¿Por qué debemos servir a Dios? Escúchame bien, el servicio es una cuestión de motivación. ¿Queremos obedecer a Dios o queremos satisfacernos a nosotros mismos? Motivación. ¿Cuál es su motivación? Dios le salvó. Dios le ha rescatado. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios, pero sí podemos disponer nuestro corazón en agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Podemos enumerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Creo que no. ¿Podemos nosotros de alguna forma retribuir lo que Dios ha hecho por nosotros? Ahora, al no ser que usted aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, al no ser que aún no ha entendido el amor de Dios por su vida. Dos claves que nos ayudan a cumplir el mandato del Señor en nuestras vidas. En primer lugar, la razón de nuestro servicio. ¿Por qué debemos servir a Dios? Primero, porque el propósito que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos, el propósito divino. Me encanta lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 2, verso 10. Usted lo conoce. Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y les dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y mira lo que dice: las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ellas. Pablo nos dice que Dios preparó obras, buenas obras. Y mediante esas buenas obras servimos a Dios. Y servimos a Dios sirviendo al pueblo de Dios. Y Pablo dice, Dios preparó ese camino desde antes que tú nacieses. Pero es un fracaso en la vida de un creyente si no está buscando hacer la voluntad de Dios. En cierta forma, escúcheme bien, fuimos creados para servir. Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 5, verso 13, sino que debemos servirnos por amor, los unos a los otros, por amor. ¿Por amor a quién? En primer lugar, por amor a Dios. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Y en segundo lugar, debemos evidenciar, actuar, representar nuestro amor hacia el pueblo de Dios haciendo cosas para el pueblo de Dios. Me duele cuando algunos creyentes dicen, ¡ay, por qué me pusieron a mí! Yo no quiero hacerlo.
Cuando toda cosa que hacemos, la hacemos por primero amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. Escúchame bien, el servicio va en conexión directa con los dones espirituales que tú y yo hemos recibido. Observa Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, observa lo que dice. Cada uno, según el don que ha recibido, palabra clave, ministrelo. La palabra ministrar acá es la palabra diaconía, diácono. El término diácono en griego significa mozo, mayordomo, administrador. Escúcheme bien, Dios le ha dado a usted cosas para administrar. Te ha dado la vida, te ha dado los talentos, te ha dado los tesoros, te ha dado una familia, te ha dado riqueza, te ha dado dinero. Todo eso no es tuyo. Somos solamente administradores. Y mira lo que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a quién. No a sí mismo. Imagínense que yo tengo el don de repartir, el don de dar, generosidad. Yo no puedo sacar un billete, una ofrenda de mi mano y voy a decir, como soy tan generoso, me la regalo a mí mismo. Ministrelo a quién. A los otros. Y agrega, como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Razones de nuestro servicio. Por el propósito divino. En segundo lugar, por el patrón de Cristo. En otras palabras, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo me encanta Marcos capítulo 10, verso 45. Mientras los discípulos se van preguntando, ¿quiénes podemos ser más importantes en tu reino? Jesús, ¿qué les dice? Porque el Hijo del Hombre, todos juntos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Siendo Jesús, ¿quién es? El autor de la vida, Dios hecho hombre, creador de los hombres, vino a esta tierra, ¿a qué? ¿Sabes que la palabra no ha venido para ser servido, sino para servir? La palabra servir es nuevamente diaconía, que es prestar, suplir las necesidades de otras personas. ¿Qué mayor ejemplo en Juan capítulo 13, verso 15? ¿Recuerdas? Jesús siendo lo que Él es, Dios. Y escúchame bien, a horas del beso falso de Judas, de la traición, del falso juicio, de ser asesinado, lejos de preocuparse en sí mismo, toma un librillo, un plato y lava, ¿qué cosa? Los pies de sus discípulos. Y luego en Juan capítulo 13, verso 15 dice, porque ejemplo os he dado. ¿Notas el patrón dado por Cristo? Si yo soy de Cristo, si yo le pertenezco a Él, ¿qué debo hacer? Seguir sus pasos. Porque ejemplos os he dejado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Me gusta una frase, alguien escribió lo siguiente, no sé de dónde lo saqué, pero me gusta. El cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. La iglesia debe continuar el ejemplo de ¿quién? De Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que serviste a Dios sirviendo al pueblo de Dios? Escúcheme bien. Pararse en esta plataforma un día a dirigir, tener la oportunidad de ministrar, eso es parte del servicio. Una parte muy pequeña. Pero cómo me duele cuando personas creen que la única forma de servir a Dios es teniendo ¿qué cosa? Una plataforma. De hecho, el discípulo Andrés nunca tuvo una plataforma. Siempre fue el hermano de Pedro. Siempre Pedro primero. Él nunca tuvo un púlpito. Nunca tuvo una plataforma. Pero él llevó a su hermano Pedro a los pies de Cristo. Llevó a los griegos a los pies de Cristo. Y llevó a ese muchacho con 5 panes y 2 peces a los pies de Cristo. No necesitó plataforma para servir.
¿Por qué? Es por el patrón de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme ir más rápido. Tercer lugar, por el precepto recibido. ¿Por qué debemos servir al Señor? ¿Por qué debemos hacerlo? Hemos dicho en primer lugar, por el propósito divino. En segundo lugar, por el patrón de Cristo, el ejemplo de Cristo. En tercer lugar, por el precepto recibido. En Colosenses, capítulo 3, versos 23 y 24, Pablo dice así: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que todo lo que hacemos, primero lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Sabiendo, dice el verso 24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tenemos un mandato, tenemos un precepto. Nunca debes estar en nuestro corazón la motivación de por qué me tienen que servir a mí. Nunca. De hecho, Cristo tenía todo el derecho para que todos los hombres lo atendiesen. Servir a los demás, escúchame bien, es la manera de servir a Dios. A veces no nos gusta. Yo fui estudiante y a veces como estudiante nos mandaban a hacer los trabajos pesados, limpiar los baños, limpiar los fondos de que se preparaba la comida, y uno decía: Señor, yo me vine a preparar para ser un predicador, para enseñar tu palabra, para guiar a otros, y mira dónde me tienes, limpiando baños. Es que si no aprendemos ahí abajo a servir, tampoco lo vamos a hacer más adelante. Y lo que no es en la preparación, jamás se practica o se vive en la práctica. Es interesante que en Mateo capítulo 25, verso 40, leemos lo siguiente. Y respondió el rey, les dirá, o respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mira qué interesante. Cuando usted suple una necesidad de alguien, cuando oye que hay una necesidad, en vez de tocar campanas, vaya silenciosamente, visite, ayude, abrace, ore, salude, atienda, acompañe. Tal vez nadie más lo va a ver, pero el Dios del cielo le dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Ahora, ¿qué quiere usted? ¿Que un domingo usted se ponga de pie y le demos un buen aplauso por lo que hizo? Podemos hacerlo. ¿Cuál es el problema? ¿O prefiere recibir usted la alabanza de Dios allá en el cielo? Porque de hecho, la Escritura dice que un día vamos a recibir, y escúchame bien, la alabanza de Dios. ¿Cómo es eso si usted y yo debemos alabar a Dios? Es que, mis queridos, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor se va a poner de pie y te va a decir: ven, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué algunos Dios no los pone en lo mucho? Porque no son fieles en dónde, en lo poco. ¿Por qué debemos servir a Dios? Uno más, por el premio prometido. No es que somos interesados, pero todos en cierta forma necesitamos el reconocimiento. De hecho, usted no trabaja por honores, usted trabaja por un salario, porque en cierta forma usted quiere una remuneración del trabajo que ha hecho, que no está mal, siendo legítimo, siendo correcto. Escúcheme bien, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Y si alguno me sirviere, escúcheme bien, mi Padre le honrará. ¿Sabe que honrar significa reconocimiento? El Padre le va, y honrar significa premiar, reconocer, otorgar.
Observe lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 10. ¿Cómo me encanta ese versículo? Y yo diría que usted debe memorizarlo. Hebreos en el capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y qué más, sirviéndoles aún. Dios no lo olvida. Dios lo ve. Porque es importante el servicio. Estamos hablando sobre dos aspectos importantes para practicar este mandato de servirnos los unos a los otros. La razón de nuestro servicio por el propósito divino, por el patrón de Cristo, el ejemplo de Cristo, por el precepto recibido, por el premio que es prometido. Observa lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 7. Sirviendo de buena voluntad. ¡Wow! A veces nadie más vino a hacerlo, lo tengo que hacer yo. Ya no sirve. Ya no sirve. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. El que invierte su vida en servir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Recordemos, escúcheme bien, que la vida en la tierra es corta, comparada con la eternidad. A mayor servicio, aún en anonimato, mayor que recompensa. Es por eso que el maestro dijo, haceos tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Cómo está su riqueza? ¿Cómo está su riqueza en el cielo? ¿Está trabajando para su tesoro, su recompensa en el cielo? Ojalá que cuando llegues allá no mires un gran montón de recompensas que no es tuya. Que no es tuya. La perdemos por la arrogancia. Uno más. La perspectiva de vida. Me encanta 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Todo lo que hace. Inclusive, nuestro Señor Jesucristo dijo, si damos un simple vaso de agua a uno de estos pequeñitos, al Señor lo hacemos, y escúchame bien, en Marcos capítulo 10, verso 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo, que no quedará sin recompensa. Es por eso que Proverbios dice que al pobre da, a Dios presta. Y cuando Dios devuelve, ¿sabe cómo devuelve? Medida buena, remecida y rebosante. Ese es el Dios. Estamos hablando algunos aspectos prácticos en nuestra vida para el servicio al Señor. Cómo llevar a práctica dos claves que nos ayudan a cumplir este mandato del Señor en nuestras vidas. La primera clave, hemos visto, la razón de nuestro servicio. Permíteme mostrarte en segundo lugar la segunda clave importante para llevar a práctica esta verdad. Los rasgos de los servidores. Primero es la razón, ¿por qué lo hacemos? Segundo lugar, las características. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debe ser su corazón? ¿Cómo debe ser su disposición? En primer lugar, considera el servicio como un privilegio y no una obligación. Si usted lo hace por obligación, ya perdió su bendición. Lo hacemos por amor. Me encanta el Salmo capítulo 100, verso 2. Considera el servicio como un privilegio y no una obligación. Salmo capítulo 100, verso 2 dice así, servid a Jehová ¿cómo? No les escuché. Servid a Jehová ¿cómo? Con alegría. Cantábamos, gozo da, sí, el servir a Cristo, ¿es cierto? Vea el servicio como una oportunidad, como un privilegio, no como una obligación. Y cuando haga algo para el Señor, hágalo gozoso, sonriente, porque Dios lo ve y ve su corazón y le va a premiar. Porque Dios no va a olvidar, querido, de recoger, de limpiar, de tocar, de dar una clase, de saludar, de orar, de apoyar, de ofrendar.
Es por eso que Pablo dice así, le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 12, Pablo le dice así a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció. Y mira lo que dice: a Cristo Jesús, nuestro Señor, y agrega Pablo, porque me tuvo por fiel poniéndome en donde, en el ministerio. ¿Sabes qué dice Pablo? Yo doy gracias que el Señor me eligió, me equipó y me envió. Tú estás aquí por la gracia del Señor. Y la razón de que estás en medio nuestro es para que sirvas a Dios, sirviendo al pueblo de Dios. Para eso no hay edad. Y tampoco nos jubilamos. ¿Sabe cuándo se acaba nuestro servicio al Señor? Por dos razones. O porque el Señor, te llevo al cielo, o porque el Señor te transfiguró en esta tierra. De lo contrario, no hay edad. Todos podemos servir. Pero aquella viejita le dijo: pastor, ya no me puedo ni siquiera mover de mi casa. No puedo salir. ¿Qué puedo hacer? El servicio más importante que hay: orar los unos por los otros. Siempre hay una oportunidad para servir para el que quiere. Primer rasgo: considera el servicio como un privilegio y no como una obligación. En segundo lugar, comprende que la opinión de Dios es más importante que la de los hombres. ¿Lo tiene? Porque a veces se infla el ego cuando carnales alaban el ego. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Y cuidado, porque al oído carnal le gusta ¿qué cosa? La alabanza. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería ¿qué cosa? Siervo de Dios. De muchos recibiremos elogios, pero ¿qué hacemos con eso? Ahora, de otros vamos a recibir la crítica. Y es posible que el área de ministerio que tú sirvas, alguno la critique. ¿Para qué riegas las plantas? ¿Para qué cocinas? ¿Para qué traes? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Sabe cuál debe ser su respuesta? ¿Lo hago para quién? Para Dios, porque amo al pueblo de Dios. Tocar una guitarra, un cajón que hacen ruido los hermanos acá. Suena bien, pero debemos hacerlo con la motivación correcta, para la gloria de Dios. Comprende que la opinión de Dios es más importante que la de los hombres. ¿Amén? ¿Y qué nos dice Dios cuando lo hacemos de corazón? El corazón de Dios se alegra. Uno más, conduce su vida, el que sirve debe conducir siempre su vida con humildad. Humildad. Recuerda que servir es un privilegio y no un reconocimiento que los hombres me tienen que dar. Porque cuando buscamos el reconocimiento que los hombres me tienen que dar, ¿sabes de qué se encarga Dios? De humillarte. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Filipenses capítulo 2, verso 3, Pablo dice así. Filipenses capítulo 2, verso 3, Pablo dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabes cuál es la palabrita clave aquí? Humildad. Escucha, humildad. No es pensar menos de nosotros, sino pensar menos acerca de nosotros mismos. No es mirarme menos, sino pensar menos en mí y más en los demás. Cuando creemos que somos los únicos, buscamos reconocimiento, estamos equivocados. Hay personas que lamentablemente tienen complejo de Mesías, que creen que si ellos no lo hacen, las cosas no van a salir bien. Cuesta despegarse de eso. Porque a veces somos perfeccionistas, idealistas, muy críticos o muy soberbios. Humildad. No se puede ser un siervo cuando se está lleno de uno mismo o cuando se busca ser reconocido, promovido por lo que estamos haciendo.
Santiago capítulo 4, verso 6 dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que la humildad es una característica que debe estar en todo seguidor de Cristo. En Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús nos dice así: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para los griegos la humildad era bajeza, pero en el cristianismo es una de las virtudes más importantes que hay. ¿Cómo responde cuando alguien te reconoce lo que hiciste? ¡Wow! ¡Qué bien lo hiciste! ¿Nos gusta? Porque la carne, y seamos honestos, la ley del reconocimiento es necesaria. Pero observa lo que dice Proverbios 27, verso 21. Libro de Proverbios, allá en el capítulo 27, verso 21 dice así: el crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Cuando alguien dice, qué bien lo hiciste, tal vez lo primero que debe estar en nuestra mente es: no a nosotros, oh Jehová, la gloria, sino ¿a quién? A tu nombre. Porque escúchame bien, en la iglesia la gloria ¿de quién es? Es del Señor, amén. En la iglesia la gloria es del Señor. Y si tú quieres llevarte la gloria, Dios te va a humillar, porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Lo tiene? El orgullo daña el ministerio. ¿Qué podemos hacer? Uno más. Cumple, otro rasgo de los siervos del Señor, es que cumple su responsabilidad, ¿sabes? Con fidelidad. Con fidelidad. En 1 Corintios capítulo 4, verso 2, Pablo dice un texto interesante. Escribe y dice lo siguiente: ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Queridos, el administrador no posee nada. Era un esclavo que manejaba las riquezas de su amo. Es por eso que cuando los hermanos en Corinto tenían problemas, Pablo le dice: ¿quién te distingue? ¿Quién te hace superior? ¿Por qué te crees tan importante por lo que tienes si no es tuyo? Todo es recibido de la mano del Señor. Y si somos administradores, mayordomos, ¿sabes cuál es tu responsabilidad? Debes ser un buen administrador. Dios te ha dado tiempo. Dios te ha dado tesoros. Dios te ha dado talentos. Un día usted y yo vamos a rendir cuenta ante el Señor de nuestra administración. Y ahí no hay excusas. Porque un siervo dijo: mira, yo sabía cómo tú eras, que siembras donde no, que recoges donde no sembraste. Y tuve miedo, ¿y qué hizo con su tesoro? Lo escondió. Observa lo que dice Pablo en Romanos capítulo 14, verso 12. Romanos capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cumple su responsabilidad con fidelidad. ¿Qué significa con fidelidad? Que se prometió, lo cumple. Si dijo voy a estar, va a estar. Si se comprometió a traer, moverá cielo y tierra. A veces son más fieles los carteros que nosotros, la post office, que nosotros. Interesante. Mateo 25, 21 dice: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por último, cuida su forma de expresarse de los demás. Cuando tú eres un siervo del Señor, sirves a Dios, no sirves a los ojos de los hombres, y no andas criticando lo que los demás hacen. Cuida su forma de expresarse de los demás. En Romanos capítulo 14, verso 4, Pablo dice así: ¿tú quién eres? ¿Que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor
para hacerle estar firme. Mi responsabilidad es para con Dios y no para con los hombres. Y si él o ella no son fieles, déjalos. Dios tratará con ellos. Tu responsabilidad directamente es ¿con quién? Con el Señor. Es por eso que leemos en Gálatas, capítulo 5, verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Contento con lo que el Señor nos ha dado para hacer. Les he dicho antes que a veces uno sueña, tiene ideales y quiere hacer cosas. Y si el Señor determinó que yo riegue mi jardín con una cucharita de té, ¿con qué debo regar mi jardín? Con nuestra cucharita de té. Señor, dame una manguera, dame algo más grande, un cántaro para regarlo más fácil. No, si Dios te dio una cucharita de té, sé fiel con lo que Dios te ha dado. Y cuida tu corazón, porque siempre lo ajeno, siempre el pasto del vecino, siempre lo de allá se verá tentativamente que mejor. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no me diste una iglesia más grande? ¿Por qué no me diste hermanos con más posición económica? Que me ofrenden un avión, un carro, lo que sea. ¿Por qué? Si el Señor nos ha dado lo que Él quiso. Y con lo que el Señor nos ha dado, debemos estar contentos y dar siempre, ¿qué cosa? Gloria a Dios. Terminemos. El servicio tiene que ver con la disposición de nuestro corazón para hacer lo que nosotros hacemos. Motivación. El Hijo del Hombre vino para servir. Ahora usted debe preguntarse, ¿cómo te sirvo, Señor? ¿Cómo sirvo al pueblo del Señor? Para los hermanos que están en el ministerio, escúcheme bien, si no tenemos testimonio de servicio, el ministerio que realizamos será empañado, no se verá bien. No importa lo que usted está haciendo, que sea hecho siempre para el Señor Jesucristo y Él va a recompensar. Pero si hay otra motivación, va a ser dañado el ministerio. No podemos pretender servir al Señor con motivos egoístas. Un siervo es aquel que vive para la voluntad de otra persona. Termino con esto. En Deuteronomio capítulo 15, verso 12 al 17, Dios enseñó a la nación de Israel con respecto al comprar esclavos lo siguiente. Si tú adquirías un esclavo, 7 años te iba a servir. Al cabo del 7º año, debías dejarlo en libertad. Y debías recompensarle, dándole más de lo que le correspondía. Porque dijo, de esta forma, ustedes se acordarán que también fueron, ¿qué? Esclavos. Y Dios también les bendijo. Pero luego agrega, pero si aquel esclavo, quedando ese hermano ya en libertad, te dijere, por amor, por cariño, Señor, no quiero dejarte, quiero seguir sirviéndote en casa. Lo tomarás y con una lerna perforarás su oído en una madera y le pondrás una especie de anillo. Y cada vez que las personas viesen ese anillo en su oreja, dirían, él es un siervo, es un esclavo, no por imposición, sino por amor. Fue la ley de Dios. Así usted también. No servimos a Cristo por imposición. Lo servimos por amor. Y si no es por amor, lo que usted hace no sirve. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado y por la consideración que hoy hemos visto acerca de tu palabra.
pedimos, Señor, que tú añadas tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Servíos los unos a los otros.